¿Sale? ¿Algo más que quieran agregar? Nada, profesor. Esto se complementa con lo que se mencionó de que este procesador digital tiene un alto enfoque a la señalización multicanal, entonces ahí se nota luego que se complementa con lo que mencionó. Sí, sí, esa señalización multicanal pues es algo inherente al sistema OFDM, ¿sí? Entonces, precisamente este OFDM pues es este, muy eficiente, ¿no? En los desvanecimientos selectivos de frecuencia, ¿sí? Entonces, en ciertas frecuencias, pues ahí tienes una caída muy abrupta de tu señal. OFDM hace frente a eso, ¿sí? De manera, digamos, natural, ¿sí? Pero aquí el punto es, entonces, sí, precisamente dice de ahí DSP Implementation of OFDM Acoustic Modem, ¿sí? Precisamente sí, en los modems, ¿sí? OFDM puede funcionar tanto en el aire, ¿sí? En las redes inalámbricas, en la telefonía celular, como en el cable, ¿sí? Ya ven que su proveedor de internet les proporcionaba precisamente internet, les daba un modem, ¿sí? Y ese modem se conectaba a la línea telefónica, que todavía, pues en la mayor parte de las ocasiones sigue siendo así de cobre, cable telefónico, ¿no? De cobre, ¿no? Ya están introduciendo fibra óptica, entonces ya ahí es otro esquema de codificación y de transmisión y de modulación, ¿no? Pero mientras siga siendo cable telefónico, ¿sí? Entonces ahí el modem que les da el proveedor debe tener un DSP donde a su vez está implementada una FFT, ¿sí? Para producir las portadoras ortogonales, ¿sí? Y puedan, se puede implementar un sistema OFDM por cable o OFDM en el aire, ¿sí? Por radiofrecuencia. ¿Sale? De todas formas, sí hemos hecho simulaciones de esto en MATLAB, ¿sí? Pues ya sería más o menos como para el tercer parcial. Podemos volver a retomar esto. No olviden ahí su presentación estos compañeros. Hacemos una simulación en MATLAB para ver cómo se comporta este sistema, ¿sí? Y físicamente, sí podrían implementarse incluso alguna práctica, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, de un microcontrolador o de un DSP se puede implementar una FFT para hacer la modulación y luego transmitirla a otro, ¿sí? Por lo menos en cable. ¿Sale? Entonces volvemos a retomar este tema para hacer una práctica mediante simulación ya sea en MATLAB o en Python, ¿sí? Entonces, a ver, voy a poner aquí una nota, le voy a poner que vamos a retomar este tema. ¿Vale? Bueno, gracias, equipo 5. Entonces, ¿a quién le dije ahorita? El equipo 9, ¿verdad? ¿Ya se Sí, preparó? profesor. Ok. Nosotros, equipo 9. Ya Después puedo del presentar, equipo ¿verdad? 9, va el equipo 1 para que se vaya preparando. ¿Ya ven mi presentación, profesor? Bueno, Sí, ya se ve. perfecto. Entonces, pues comenzamos. Buenos días, compañeros. Mi compañero Daniel Rosas y yo, Kevin Gerson Russell, les vamos a hablar sobre una aplicación de control de motores, específicamente de un servomotor. Bueno, primeramente vamos a ver los temas que vamos a tocar con nuestro índice. Como primera, vamos a ver lo que es un servomotor, sus partes. Ah, creo que no ven mi cámara, ¿verdad? No, no se ve todavía. Ya, ¿verdad? Sí, Ahora sí. sí, ya Ah, se ve. perfecto. Entonces, como decía, primeramente vamos a hablar sobre las partes de un servomotor, sus funciones y sus características para después pasar pues a su clasificación que pues se divide en dos, ¿no? Ya adelante vamos a tocarlas. Después vamos a hablar sobre su funcionamiento, de cómo trabaja y cómo es que funciona este servomotor. Y vamos a dar un pequeño ejemplo de esta función, ¿no? Después ya vamos a hablar pues con lo que es lo que nos toca, que es la aplicación, que en este caso nosotros elegimos una pluma de estacionamiento que todos conocemos, para después así hablar de cuál es el funcionamiento de esta pluma, los materiales que llevamos y para al fin terminar con nuestra conclusión, ¿no? Y nuestras referencias. Entonces, primeramente, como les comentaba, vamos a hablar sobre que un servomotor pues es un tipo especial de motor
Y nosotros lo cogimos ya que pues permite controlar nuestra posición del eje. También nos podemos decidir cuándo se detenga, entonces se puede mantener fijo y también es muy preciso, ¿no? O sea, podemos definir el ángulo a que pare o el ángulo cierto que gire, ¿no? También podemos ver aquí los elementos que tiene un servomotor, que en este caso pues tiene una resistencia variable, un motorcito, una tarjeta de control, un juego de engranajes y pues obviamente su cubierta, ¿no? Como lo veíamos en la imagen previa. Entonces, esto nos hace posible que al utilizarlos, lo podemos utilizar para asuntos de robótica, ya que en este tipo de aplicaciones, pues se necesitan movimientos precisos y pues mantener posiciones fijas. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre nuestro caso, ¿no? Después seguimos con la presentación. Ahí está. Ahora, pues vamos a hablar un poco sobre la clasificación. Primeramente, existen dos tipos de motores, que es unos servomotores de tipo industrial, que pues estos son ocupados regularmente en la industria, la robótica a grande escala, ¿no? El interior de impresoras, máquinas CNCs, pero pues para esta exposición y porque es lo que podemos llegar a utilizar en el curso, pues nos interesamos más en los servomotores de modelismo, que pues son utilizados en más que nada prototipos, perdón, de robótica y de otras índoles. Entonces, pues los servomotores de modelismo operan a bajos voltajes y con corriente directa, a diferencia de los industriales que pues tanto los podemos encontrar como con corriente directa como corriente alterna, ¿no? Y pues también escogimos los servomotores de modelismo, ya que pues en cambio a los otros se pueden adquirir a muy bajo costo en internet y pues realmente son muy populares, ¿no? Los podemos encontrar en casi todos los lados, en casi todas las tiendas de electrónica. Entonces, ahora vamos a hablar también, pues estos se clasifican dependiendo de su rango de giro, ¿no? Por ejemplo, los servomotores de rango de giro limitado son aquellos que únicamente pueden hacer un giro de 180 grados. Igualmente permiten detenerse en cualquier momento y dar una cantidad cierta de grados, pero obviamente en el rango de 180 grados. Y después tenemos los servomotores de rotación continua, que estos sí nos pueden llegar a otorgar 360 grados y pues estos son más útiles ya que les podemos dar un poco más de, pues más usos y es más práctico, vaya. Después vamos a hablar pues, de su funcionamiento. Primeramente, un servomotor siempre va a traer tres cables. Uno que es el cable rojo, que es el voltaje. Otro que es la tierra, dependiendo del sistema americano o europeo, pues va a ser negra o café. Y nuestra señal de control, que pues esto varía, depende del fabricante, ¿no? Si es amarilla, blanca o naranja. Después tenemos nuestro diagrama bloques, que es como funciona nuestro servomotor. Entonces, necesitamos de una señal PWM, que es un tren de impulsos, que esta la va a procesar un circuito eléctrico que ya está dentro de nuestro servomotor, que a su vez le va a mandar a la señal a nuestro motor para que gire, y va también va a haber una división de voltaje con un potenciómetro para que pues exista una retroalimentación. Después tenemos, como vemos aquí en la imagen, esperen, perdón. Aquí en la imagen, bueno, es que no puedo moverlo, aquí está. Aquí, ya lo alcancé a ver bien, ¿verdad? Tenemos que, pues para que nosotros tengamos cierta cantidad de movimiento, pues tenemos que mandar cierto lapso de tiempo en alto y otro cierto lapso de tiempo en bajo. Todo esto depende y esto lo debemos de checar en nuestra datasheet, ya que no todos, por lo regular, todos tienen el mismo tiempo en alto y el mismo tiempo en bajo para hacer cierto movimiento, pero de todos modos nosotros tenemos que ver cuál es, cómo trabaja nuestro servomotor con el que estamos trabajando. Les voy a poner un ejemplo de cómo sirve esto. Entonces, en el primero, en que estábamos observando, estamos mandando primeramente para que el motor nos dé un giro de 180 grados.
que en este caso tenemos que mandar 0.5 milisegundos en alto y el restante en bajo, que es 20 milisegundos en total. O sea, serían 15 milisegundos. Después tenemos el ejemplo para dar un giro de 90 grados que ocupa 1.5 milisegundos en alto y el restante en bajo. Y para dar para que se mantenga en la misma posición, o sea, no moverse, tendremos que mandar 2.5 milisegundos y en este caso el restante en bajo, ¿no? Continúo con la presentación. Bueno, ya va a hablar mi compañero. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, Sí, se escucha. Sí, te escuchas. Listo. Bueno, como mi compañero dijo, nosotros vamos a hacer la aplicación de la pluma de estacionamiento como ejemplo, debido a que es un uso que todo el mundo conoce. Hoy en día los servomotores son muy comunes para las prácticas y se ven comúnmente de tipo robótica, que podría ser como en los pasos de un robot humanoide, o en los motores, podría ser también en el cambio de velocidad de direcciones. También se puede aplicar en diferentes tipos de entradas o cerraduras, como esto. También puede aplicarse en algunos tipos de juguetes, pero pues en el uso para mostrar un ejemplo simulado que encontramos, el más sencillo era este. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo funciona la pluma de estacionamiento? La pluma de estacionamiento tiene una barra de metal o PVC, dependiendo del tipo de estructura, que levanta en 0 grados y baja en 90, permitiendo el paso a la gente cuando está arriba y bloqueando el paso cuando está abajo, gracias al funcionamiento de un tercero. Bien. Aquí pues están los materiales que usaríamos. Aquí hicimos una simulación en Proteus, pero tuve ciertos problemas para correrlo al actualizar los drivers para el Arduino, y entonces me crashaba el programa, pero tuvimos que buscar una alternativa. Pero pues los materiales sería el servomotor, una batería de 12 volts, pues el objeto que va a parar, en este caso vamos a usar directamente el servomotor y el microcontrolador, que es el ejemplo del Arduino. Y en esta parte yo voy a presentar mi pantalla. Temas como de pantalla completa, iniciar grabación. ¿En qué parte está compartir pantalla? es una flechita que va hacia arriba, ¿no? Sí, Sí, ya La superior derecha. listo. ¿Ya ven mi simulación? Sí, ya se ve el entorno. Sí. Aquí hicimos, como mi compañero dijo, aquí estamos conectando el servomotor a 3 líneas, que es la tierra. Las 3 van conectadas y el Arduino pues conectado con su voltaje. Marcamos y ahorita el motor va a bajar si es que si no hay persona. Una vez que la vuelva a subir, y así estaría subiendo y bajando cada vez que sea requerida una persona. Sencillo y práctico con materiales que podemos comprar todo mundo, un servomotor de alrededor de 65 pesos, los cables o ¿cómo se llama? Alambre telefónico, y el que alrededor de 100, 200 pesos, que muchas veces ya lo tenemos y lo hemos usado durante la carrera. Perfecto. Yo vuelvo a compartir, compañeros. Ya para finalizar, sí se escucha ahora sí. Ya para finalizar, pues les vamos a compartir nuestras observaciones y nuestra conclusión, ¿no? Entonces, pues los motores, y en este caso que pues fue una aplicación con un servomotor, pueden tener muchas aplicaciones. La que nosotros les mostramos fue una muy sencilla, pero pues lo queríamos hacer sencillo para que fuera también ilustrativo.
Entonces, nosotros también, o sea, a partir de esto podemos decidir qué tan complejo puede llegar a ser nuestra aplicación. Como dijo mi compañero, podemos llegar hasta hacerla tan compleja como para hacer un brazo robótico, ¿no? Entonces, realmente entendiendo la función de un servomotor, podemos agregar sensores, podemos aumentar la cantidad de servomotores. Entonces, todo esto, pues, lo decidimos nosotros, ¿no? Qué tan complejo. Entonces, los servomotores, pues, son muy útiles y precisos, ¿no? O sea, eso es lo que lo caracteriza, que son muy precisos a diferencia de otros que realmente solamente se pausan si nosotros dejamos de administrarles voltaje o corriente. Entonces, estos servomotores nos ayudan a hacer aplicaciones mucho más precisas y que le podemos dar muchos más usos. No sé si mi compañero quiere compartir sus conclusiones. Pues a mí me gustaría resaltar que en algunos casos son muy esenciales este tipo de sensores. Debe ser un momento muy exacto o coordenadas, así no puede haber fallos humanos que se cumpla. O por ejemplo, en algunos tipos de robots que tienen que hacer una cierta tarea y que no pueden fallar. Y con esto logramos asegurar esa cualidad. Y ya por último, pues aquí tenemos nuestras referencias de dónde obtuvimos esta información. ¿Vale? Y pues eso sería todo de nuestra parte. Ok, una pregunta. Sí, Entonces, claro. el microcontrolador, ¿qué hace ahí para precisamente controlar el servomotor? Bueno, es el que se encarga de mandar nuestra señal, los pulsos, profesor. Es Ah, sí. en alto y en bajo. Entonces es O el sea, que el manda la señal. microcontrolador genera la señal PWM, ¿no? Exacto, exacto, Ok, profesor. y en esa simulación que hiciste de Proteus, ese servomotor, entonces, se alimenta simplemente con la salida de Arduino, tal cual. Sí, Mm, está No lleva conectado al alguna interfaz de Arduino. potencia. sí, No, estaba. Bueno, ahorita, no ahorita mi lleva compañero lo ninguna, explica. físicamente no lleva ninguna interfaz de potencia porque todo va declarado en el Arduino, en el programa del Arduino. Lo único que lleva es ¿Puedes regresar a donde está la simulación? Los únicos componentes es el Arduino, la terminal para que respete el código y el servomotor junto con sus entradas de positivo y negativo. Sí, nada más que ahí, pues, la simulación es toda puramente lógica, ¿no? Porque si le conectaras a un motorcito allí a los pines del Arduino, yo pienso que te lo echarías, ¿eh? Lo quemarías. Sí, de hecho es dependiendo, o sea, el tamaño del servomotor, porque hay Sí. servomotores que sí pueden satisfacerse su alimentación con el Arduino, pero pues es dependiendo del servomotor que estés utilizando, ¿no? Obviamente tenemos que checar la hoja de especificaciones y pues ya vemos qué voltaje y qué amperaje necesita pues para trabajar correctamente. Si necesitamos de otra, pues obviamente empleamos una fuente externa, lo conectamos y ya la señal, esa sí la genera directamente nuestro Arduino. Nuestro microcontrolador en este caso, ¿vale? Sí, tienes razón, o sea, mucho depende del motor, Sí, exacto. pero yo no he visto un motor tan pequeño, o sea, que se pueda Bueno, alimentar con eso Arduino. sí. Yo también en la preparatoria trabajé y pues sí necesitaba su fuente externa. Quizá para para la simulación no hubo tanto problema, pues porque no es tan exigente, pero en la vida real sí no lo podemos llegar a quemar nuestro Arduino, Sí, así es. Muy bien, ¿vale? entonces, gracias equipo Vale. 9. Por cierto, si a alguien le interesa, la página de simulación es gratis para todo el mundo y ahí vienen los componentes y se ve muy explicado. Sí, gracias. Entonces vamos con el equipo 1 y prepárese el equipo 7. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Físicamente se parece el motor a pasos a este servomotor? ¿O no? Son diferentes. ¿A cuál servomotor? Al bueno, al que estaban explicando los compañeros. Eh, Físicamente se parece al servo. A ver, plantéame otra vez tu pregunta porque no la capté. A ver. Ah, sí son parecidos físicamente esos motores o son diferentes.
Bueno, si quieres yo puedo responder, profesor. Pues físicamente sí son muy similares, pero lo que se diferencia es que el motor a pasos ya tiene como su cantidad de giro, ¿no? O sea, tú no la puedes cambiar, tú no puedes modificar esa cantidad de pasos. Bueno, sí puedes modificar la cantidad de pasos que da, pero no el ángulo. O sea, por ejemplo, aquí podemos de 1 grado hasta los 360 grados que nos permite, pues, nuestro servomotor, ¿no? Entonces, por eso es mucho más preciso que un motor a pasos. Ok. Gracias. Ok, entonces, que sigue la descripción de DCPs en radar. Es correcto, Sí, profesor. profesor. Ya, bueno. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la aplicación de los DCPs en los radares. Está conformado por nuestro compañero Aguilar Pineda Lenin, Aguirre Solís Brenda Melisa y Baez Rubio Efraín Germán. Siguiente. Nuestro índice vamos a dar una pequeña introducción cómo es que funciona el radar, la definición del DSP. Va a ser como una breve explicación para recordar qué es lo que realmente hace. El diagrama de procesamiento de señales de radar, por qué se usan los DSPs en los radares, las aplicaciones, otras aplicaciones que tienen los radares también, y nuestras conclusiones y las referencias. Bueno, en la breve introducción que les vamos a dar, voy a definirles qué es radar, de dónde viene. Bueno, pues radar significa detección y medición de distancias por señales de radiofrecuencia y se deriva de un acrónimo en inglés que se llama Radio Detection and Ranging. El radar fue originalmente desarrollado para satisfacer las necesidades de los militares, para la vigilancia y el control de armas. Las aplicaciones militares han financiado gran parte del desarrollo de sus tecnologías. Sin embargo, el radar también ha sido importante en aplicaciones civiles, no precisamente ya en militares, y esto es para el desplazamiento seguro de aviones, barcos, naves espaciales, también para el censado remoto del medio ambiente, especialmente el estado del clima, también para los policías, entre otras muchas cosas. Muy bien, pero ahora vamos a explicar un poco acerca de cómo funciona un radar. De manera general, lo que hace un radar es tener un transmisor, y ese transmisor lo que va a hacer va a crear un pulso. Este pulso lo va a enviar a una antena curva y lo que va a hacer esta antena curva va a ser enfocar estas ondas que está enviando el transmisor de forma precisa en un simple haz, como si fuera un rayo. Lo que va a hacer la antena por lo general en algunos radares es estar rotando para estar mandando estos pulsos de manera constante a diferentes direcciones. Y una vez que envía estos pulsos son los que le van a permitir ver. Por ejemplo, si vemos la imagen, aquí lo que está haciendo el radar es está enfocando estos pulsos, los está mandando, digamos, a una precipitación, y lo que va a esperar es, este pulso lo que espera es chocar contra algo y que este choque haga que el pulso vaya de regreso al radar, vaya de regreso a la antena. ¿Y esto para qué? Para que de esta forma pueda recobrar este pulso, pueda decir, hay algo aquí, y se pueda procesar posteriormente esta señal que está recuperando. Entonces, es la manera general en lo que de cómo funciona un radar. También lo de la breve explicación, ya sabiendo eso de cómo funciona el radar, recordemos que los DCPs, que es el procesamiento digital de señales, tiene una función, que su función principal es la siguiente, como está en el diagrama: entra la señal analógica, ya sea de video, audio, cualquier señal recibida, ya sea por cable o por otro medio, en este caso sería nuestra antena. El DCP convierte la señal analógica en digital para su procesamiento. Después entra un proceso matemático de la representación de la señal, después se vuelve a convertir de digital a analógica y se da una señal analógica, y de esta forma se obtiene un procesamiento en tiempo real de la representación matemática de la señal.
Siguiente. Muy bien. Entonces, de manera general, ¿cómo funciona un sistema de procesamiento de señales de radar? Como lo hemos mencionado, mandamos estas ondas electromagnéticas, las mandamos para que se intercepten con algo, y una vez que vienen de regreso, lo que nosotros esperamos es recibir la señal, la vamos a realizar una conversión y la vamos a almacenar, porque lo que nosotros queremos es realizar procesamientos con esta señal. Tenemos que realizar la detección, extracción de la información, que se puede realizar mediante ciertos filtros, mediante ciertos algoritmos, y después lo que buscamos es transmitir ya esta información que detectamos una vez que ya la hemos filtrado, que ya la hemos limpiado. Lo que buscamos es transmitirla a una computadora, por lo general, a un dispositivo en el que seamos capaz de poder saber qué es lo que interceptó nuestra señal. Como lo veíamos en unas diapositivas anteriores, esto es para poder saber a lo mejor si se interceptó con una precipitación, si se interceptó con nieve. En casos militares a lo mejor lo que buscamos es si se está interceptando algún avión, algún misil, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente por esto necesitamos realizar estos pasos de manera general, extraer la información y después poder mostrar y aproximadamente saber de qué se trata esta señal. ¿Por qué se utilizan y por qué debemos nosotros de considerar la utilización de los DSPs en los radares? Estas aplicaciones por lo general son pesadas porque realizan muchos procesos o deberían realizar mucho procesamiento de información. Debido a que estamos mandando muchas señales para que se intercepten con objetos y las estamos recibiendo, debemos de poder ser capaces, uno, de tener una buena capacidad de almacenamiento de estas señales que regresan. Necesitamos eso, necesitamos convertirlas, necesitamos realizarlos filtrados. Entonces, pues se requiere una gran cantidad de cálculos. Entonces, el uso de DSPs lo que nos pone como ventajas es que es de tamaño reducido, tiene mucha precisión y es muy rápida su operación. Dentro de las operaciones que por lo general realiza el DSP son transformadas de Fourier, la FFT, y también realiza filtrados como lo puede ser un filtro FIR. Entonces, lo que hace el DSP va a ser optimizar varias de estas funciones en un dispositivo muy pequeño. Y esto va a hacer que nosotros tengamos más capacidad de almacenamiento, tengamos mayor velocidad de transmisión y podamos de esta forma tener un mejor sistema. De hecho, por lo general, los radares modernos, lo que se hace es identificar los objetos mediante estas señales. Eso es lo que se busca principalmente. Saber que cuando una señal se intercepta y vaya de regreso a ti, que tú puedas identificar el objeto. Y para esto se requieren, pues, bastantes cálculos, ¿no? Entonces, es precisamente el por qué nosotros usamos o buscamos usar DSPs en los radares. Buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a explicar acerca de algunas aplicaciones que hemos encontrado acerca del uso de los DSP en radares, y investigando encontramos una muy interesante que es reciente, que es un sistema controlador, procesador multi-DSP para el radar MST, perfilador de vientos en la Estación Científica Antártica en Machu Picchu. Entonces, bueno, lo que encontramos fue de que los científicos en esa zona, en el Ártico, estudian mucho un fenómeno que se llama nubes noctilucentes, que son estas nubes muy brillosas que ocurren derivado de las grandes temperaturas en el Ártico, y los científicos estudian mucho este fenómeno, pero se han dado cuenta en los últimos años que ocurre un fenómeno muy extraño que se llama ecos mesosféricos, que solamente ocurren en esa región, lo cual les dificulta pues bastante su labor de analizar estos fenómenos, y para ello se dice que en el 92 se inició un trabajo para poder estudiar con más precisión estos fenómenos. Voy a pasar a la siguiente, por favor. Decía que, bueno, ellos utilizaban pues sus radares, pero se daban cuenta que las condiciones tan hostiles que había en el Ártico les impedía mucho continuar con sus investigaciones, por lo que ellos necesitaban un aparato más potente más pequeño de transportar y que fuera más fácil darle mantenimiento que el que tenía en ese entonces, que ya no le estaba funcionando. Y para ello, dice que implementaron un nuevo radar, dice, empleando plataformas computacionales de bajo costo llamados DSP. Pues ellos implementaron estos
estos DSP en el radar, como se me compañía anteriormente, con el fin de reducir el tamaño de este dispositivo y hacerlo más potente y hacerlo menos, que estuviera menos propenso a la interferencia que producían estos ecos. Y decía que, bueno, lo que se logró con esta nueva implementación fue que lograran una mejor observación de estos fenómenos, fuera más continua y pudieran observar con mayor eficacia como el por qué ocurrían estos fenómenos de eco. Dice que hasta el momento no es tan claro el por qué ocurren, pero con el uso de esta tecnología, de este nuevo radar, pues están más cerca de poder estudiar más a fondo estos fenómenos. ¿Pueden pasar, por favor? Aparte de esa aplicación, bueno, se supone que el objetivo principal era únicamente ayudarlos con con este problema, pero a raíz de eso y del buen funcionamiento que tuvieron los DSP en el radar, pues consiguieron como una base para poder lograr más avances tecnológicos y bueno, para otras aplicaciones, dice tanto como radioastronomía, interferometría, estudios de inestabilidad de plasma en las regiones atmosféricas ecuatoriales, etcétera. Y pueden pasar, por favor. Bueno, aquí puse un poco acerca de cómo es que ellos armaron este Oh, ya perdimos. radar, DSP-32C. ¿Se me escucha? Hubo una ráfaga ahí de interferencia, no se escuchó gran parte de lo que dijiste. A ver, mira, apaga un poquito tu cámara, ¿sí? A ver si por ahí se ahorra un poco de ancho de banda. Sí, a ver, repite otra vez ahí, desde ahí. ¿Ya se me escucha mejor? Sí. Ok. Bueno, que investigando un poco logré encontrar cómo es que, bueno, en qué está basado la arquitectura de este radar que construyeron. Dice que está basado en un PCA compatible y, como ya dije, en una arquitectura multi-DSP de memoria distribuida, compartida por dos tarjetas comerciales basados en este microprocesador que es AT&T W DSP-32C. Y pueden pasar a la siguiente, por favor. Y aquí encontré un poco acerca de cómo está construido este microprocesador, el DSP-32C, y menciona que, bueno, en el que tenían el problema de que el contenido que registraba el radar no se transfería a la memoria durante la operación de escritura de radar cuando leía las ondas. Y dice que ellos solucionaron este problema implementando los DSP, sincronizando el DSP con el pulso de reloj y sincronizándolo con las salidas PN, PWN y PGN. Y de esta forma lograron un equilibrio utilizando los microcontroladores para que pudieran estar sincronizadas las entradas y no generara pues pérdida de información en la salida de la memoria, y bueno, que todo lo que entrara pudiera registrarse y poder procesado posteriormente en la computadora. ¿Le pueden pasar al siguiente, por favor? Y bueno, como mencionaba, a raíz de esta aplicación, pues se lograron encontrar nuevas aplicaciones para este tipo de radares más potentes a base de los PDS, que puede ser, por ejemplo, radares de apertura cinética, usos militares como en la ayuda de detección de minas, identificación de blancos, detección optimizada de señales espaciales o incluso en aspectos médicos como ecografía ultrasónica, que bueno, puede ser muy útil para las operaciones de los ojos y detección de enfermedades en esta zona. ¿Podrían pasarle, por favor?
aquí tenemos algunas de las imágenes que mencionamos. Esta imagen es del procesamiento SAR, que es el radar de apertura sintética. Este es capaz de producir imágenes a partir de señales de radar, siempre y cuando el radar esté en movimiento, usando datos coleccionados a través de un movimiento longitudinal que se aplica a la convolución en dos ejes para producir una mayor resolución. Se usan, ¿cómo se llama?, sucesivas correlaciones y transformadas de Fourier para comprimir los datos obtenidos en miles y miles para obtener resoluciones alrededor de 1 metro. Y esta foto fue tomada a 35 GHz en HH, que sería para transmisión horizontal y recepción horizontal, más o menos 20 grados de ángulo de depresión. Y ya finalmente, como conclusión, pues ya en base a todo, a mí se me haría inconcebible que no se use los DSPs, ya que nos aporta... ¿Qué? Lenin Aguilar, ¿es del equipo? Sí, profe, pero yo creo que iba a hablar, pero no se escucha nada. No se escucha nada, compañero Lenin. Perdón, pues había compartido algo, pero terminé mi compañera, creo que está atrasado el audio de mi computadora. Sí. Bueno, pues la incorporación de los DSPs en las estructuras de los radares es lo ideal, ya que, como habían comentado anteriormente, reduce el tamaño y tiene más fácil el mantenimiento, y pues los DSPs pueden hacer cálculos matemáticos bastante rápidos. No sé si mis compañeros quieran también compartir sus conclusiones. Esa es una conclusión general también, la que está en la pantalla. Sí, entonces como lo veíamos, el DSP básicamente realiza bastantes funciones de procesamiento principalmente, tanto en el receptor como en el transmisor. Como en el receptor lo mencionaba, funciones de filtrado, funciones de la transformada de Fourier, y también por la parte del transmisor lo que genera también son los pulsos para poder transmitir estos como rayos, para poder controlar los patrones que va a tener la antena. Y pues lo demás sería ya en el receptor. Gracias. Ya, como mencionaba, el reducir el tamaño de los componentes, pero a la vez aumentar su eficiencia y a la vez disminuir el costo, y es lo que, bueno, se está logrando con los radares, haciéndolos cada vez más pequeños y fáciles de transportar y manipular, y haciendo que tengan más aplicaciones, pero a la vez haciéndolos más potentes y también haciéndolos un poco más accesibles para las personas que utilizan este tipo de tecnologías. Okay. Una pregunta, si utilizaran un radar ustedes para medir la distancia hacia un objetivo, ¿qué operación matemática implementarían en el DSP? Ya ven que el radar pues debe generar pulsos, ¿no?, que se deben propagar, ¿sí? Pulsos electromagnéticos. Pues yo creo que Sí, dígame. ajá, sería la velocidad de propagación de las ondas, porque mandamos el pulso y tenemos que ver la velocidad en la que se propaga hasta que se intercepta, y de ahí hasta que nosotros lo recibimos de regreso. Entonces deberíamos de hacer una operación con esos parámetros. Ok, ¿qué operación sería la adecuada? De hecho la mencionaron, pero muy brevemente, ¿no? A ver si alguien se acuerda. Las correlaciones. Así es, las correlaciones, ¿no? Hay que aplicar una correlación entre la señal que envías y la señal que recibes, y de ahí puedes deducir la distancia en base al retardo, ¿verdad? También, con la correlación.
Así es. Sí, profesor. ¿Vale? Entonces, fue el equipo 1. Sí, gracias, equipo 1. Ahora vamos con el equipo. ¿A quién le había dicho el equipo 8? Le dijo al 7, maestro. 7. Ok, 7. Sí, adelante, equipo 7. Y váyase preparando el equipo. Pues ahora sí, el equipo 8. Buenas tardes, sí logran ver la presentación. Sí, ya se ve. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 7. Vamos a hablarles acerca de las aplicaciones de DSPs en compresión de video. Primero desplegamos nuestro índice. Vamos a darles una breve introducción a lo que es el DSP, las aplicaciones más comunes que tiene. Vamos a hablar acerca de la compresión de video, de la familia de los microprocesadores TMS 320S80, de su arquitectura, de la compresión digital de video, y vamos a concluir un poquito, ¿no? Y enseñarles de dónde sacamos nuestra información. Vamos a empezar primero por los procesadores digitales de señales. Estos son microprocesadores que destacan en las tareas de velocidad, de potencia de procesado y por la cantidad de operaciones que pueden hacer por segundo. Se caracterizan por la capacidad de procesar datos en tiempo real. Las aplicaciones que tiene son muy variadas. En lo que nosotros nos centramos es en la aplicación que tienen en las imágenes, es decir, la compresión de imágenes y de sonido, que pueden realizar efectos especiales en películas y se encargan también de las tareas de llamadas en videoconferencias. Ahora mis compañeros les van a hablar acerca de las compresiones de video. Bueno, la compresión de video consiste en reducir los datos redundantes que, pues, del video sin que se dañe toda la calidad. Esto para tener un tamaño menor del archivo. Y pues existen diversos estándares de compresión de video, pues, por ejemplo el Motion JPG, el MPG4 y creo que es el más reciente, H.264. La siguiente, por favor. Bueno, está la codificación intrafotograma, que esa es dentro de la imagen. Esta pues explora la redundancia dentro de la imagen y pues por ejemplo si en un video pues son muchos fotogramas con la misma pues foto, por así decirlo, pues guarda uno y lo repite el número de veces que está en el video. Y pues es sencillo de codificar ya que pues no tiene que procesar nada, por así decirlo, ya que están secuencialmente. La siguiente, por favor. Allá, la codificación interfotograma, interframe. Esa es en medio de los fotogramas y esta igual explora la redundancia entre las imágenes y trata de predecir bueno, con el video. Por ejemplo, en esta imagen se muestra la casita y pues la persona que está caminando hacia ella. En este caso la casa no se mueve, el que se mueve es la persona. Entonces aquí pues la casa se queda en el mismo lugar y nada más va cambiando la persona. Y pues combinados estos dos hace que se guarde más espacio al comprimirlo. Y la siguiente. Y bueno, parte de las necesidades de que sería la compresión de videos, lo primero es que necesitamos eficientar el espacio de almacenamiento en donde vayamos a poner como nuestro video. Lo siguiente es conservar el ancho de banda para transmisión, porque muchas veces lo que pasa es que estamos como haciendo la compresión y empezamos a tener problemas con la red o ese tipo de situaciones. Lo siguiente sería también reducir el tiempo de transmisión cuando enviamos, por ejemplo, un mensaje
a otro lado, en muchas ocasiones tarda mucho el mensaje en mandarse. Entonces justo o porque se creó todo esto fue para reducir ese tiempo. Además, que para hacer este tipo de compresión se necesita hardware especializado, y esto implica lo que serían apps de consumo, implica un trabajo doble. Y bueno, finalmente vamos a ver como algunas de las ventajas. Si le puedes cambiar a la siguiente, porfa. Las ventajas justo de esto es que puedes reducir el número de datos que mandas de los videos, y cuando tú lo mandas la calidad se mantiene, es decir, los archivos no los afecta. Obviamente puedes reducir lo que es el tiempo y puedes cifrar los archivos. Por ejemplo, cuando en algunos casos en los bancos que te emiten tu estado de cuenta, te mandan una clave. Entonces justo tienes como esa posibilidad de compartir solo con ciertas personas los archivos importantes, y de tu disco duro puedes liberar el espacio. Le puedes cambiar a la siguiente, por favor. Y las desventajas más importantes de esto es que al momento de hacer la descompresión, la memoria se alenta. O sea, sí, digamos, en el futuro vas a tener un almacenamiento, digamos, más vacío, vas a estar liberado, pero justo al momento de estar haciendo como la descompresión, ocupas lo que es más memoria. Es decir, es como si ocuparas como más procesos al mismo tiempo, y tu computadora tiende a alentarse. Entonces, eso es un punto en contra. Lo siguiente es que como mandas archivos comprimidos, no detectas fácilmente si tiene algún virus o algún malware, y también para hacer la descompresión necesitas de un programa extra para pues visualizar tus archivos. Ya, si le puedes pasar a la siguiente. Bueno, entonces vamos a enfocar esto a la familia de DSPs de TM320C8X. Esta es una familia de procesadores de tipo MIM, es decir, tienen múltiples instrucciones y múltiples datos. Se caracterizan por hacer 2 billones de operaciones por segundo. Poseen una arquitectura RISC maestro de 32 bits. La arquitectura RISC es un modelo diseñado para CPUs en microprocesadores y microcontroladores con las características de tener instrucciones de tamaño fijo y una presentación de un número reducido de formatos. Posee una unidad IEEE flotante, 4 DSPs paralelos de 32 bits, un controlador de transferencias de hasta 400 megabits por segundo y controlador de video, ya que estos están enfocados en el procesamiento de imágenes. Aquí les presento la arquitectura que tiene nuestro DSP. Se compone de un master processor, el cual es segmentado de 32 bits con una unidad de punto flotante IEEE 754. Entre las funciones que posee el MP se encuentra controlar completamente cada uno de los selectores de pin periféricos, pudiendo inicializarlos, pararlos, suspender sus operaciones, etc. También posee un controlador de video, como ya les mencioné, estando orientados al procesamiento de imágenes, por lo cual son capaces de controlar 2 subsistemas de video independientes. Cada subsistema de video consiste en una memoria de video externa y una lógica de control. También tiene lo que se conoce como la red de interconexión. Una red de interconexión de alta velocidad es estrechamente la memoria de caché y los procesadores, permitiendo un grado de paralelismo. El crossbar es autoconfigurable. Esto significa que cuando un procesador necesita acceder a cierto punto en el banco de memoria, solo tiene que direccionarlo al banco y la red lo conecta al procesador automáticamente. También cuenta con un control de transferencias. Es un controlador integrado de transferencias que maneja las transferencias desde la memoria caché y la memoria externa. Puede mover bloques de memoria desde la memoria externa hasta la caché, proporcionando una mayor velocidad de procesamiento de los datos. Además, este controlador de transferencias está orientado al procesamiento de imágenes y puede ser programado para mover regiones rectangulares de imágenes teniendo en cuenta las coordenadas de su imagen y su direccionamiento lineal. Finalmente está el caché. Son los 50 kbits de memoria caché organizados en 25 bancos de 2 kbits, permitiendo accesos simultáneos desde los procesadores. 32 de estos 50 bytes de caché están compartidos entre los 5 procesadores, permitiendo una amplia variedad de configuraciones para algoritmos paralelos. Cabe destacar que no está permitido accesos simultáneos a los procesadores en un mismo banco. La aplicación que nosotros encontramos fue un experimento destinado a cuantificar el nivel de ruido generado por un sensor visual.
Como podemos ver, las zonas marcadas en los cuadros en esa imagen representan las áreas donde se han tomado medidas de ruido. El ruido observable es una función de dos factores: el ruido incluido por el propio dispositivo, como el efecto generado por la compresión digital video. La compresión de B causa un efecto negativo, debido a que en altas frecuencias en la imagen corresponden a zonas de alto contraste, donde la variación de niveles altos o bajos es muy abrupta. Estas variaciones se ven reflejadas en una variación en el valor del píxel, provocando una alteración de los píxeles vecinos, que se acentúa más en zonas de alto contraste, como pueden visualizar en la imagen. Entonces, pues nada más para resumir, el papel que tiene del DCP, al menos en esta aplicación, es de que el video es digitalizado por unos conversores de 8 bits. Después se decodifica y se escala el video, y esto se va directamente conectado a un FIFO de video y a un buffer de registro de 64 bits. Una vez esta línea de video es capturada, se saca del bus de datos del MX Video Engine para ser procesada por el TSM320C80 y el controlador de memoria. Pues nada más para concluir, yo creo que lo más importante es remarcar la tendencia que tienen los DCPs para hacer particularidades en diferentes aplicaciones. Y aunque estos DCPs pueden cumplir esas operaciones específicas que quizás necesita nuestro sistema, a veces son de mayor coste, y esto pues no nos conviene mucho. Entonces eso nos ayudaría más o menos a ver si realmente la aplicación que necesitamos puede resolverse con el uso de estos DCPs, o al menos en estos tiempos se competía mucho contra la familia Pentium de Intel y la extensión de Athlon de AMD, que pues se veían mucho más prometedoras, ¿no? Y creo que por nuestra parte esto sería todo. ¿No hay bibliografía? Ah, sí, perdón. Ahí están las referencias por si quieren consultar alguno de esos trabajos. Bueno, más bien la aplicación que encontramos, pues ahí se encuentran, ¿no? Ok, sí. A ver, se me fue por un momento. ¿Sí expusieron los tres compañeros del equipo? Sí. Es Héctor profe. Prado. ¿Quién más? Andrea Nieto. Ajá. Y Raúl Rivera. Ah, sí. Ok. Una pregunta, obviamente el DCP pues hace operaciones, ¿no? Con la información que le llega, en este caso para la compresión, ¿sí? De video. ¿Qué tipo de transformada es el que se emplea, ¿sí? Precisamente como una serie de operaciones que se le aplican a los datos, ¿sí? Para eliminar redundancias y poder comprimir. ¿Cuál es la transformada que más se emplea en la compresión de video? O de imágenes incluso. Sería la transformada directa de Fourier. En este caso, una variante. ¿Han ¿No oído es la hablar de la coseno discreta? transformada? Perdón. ¿Es la transformada coseno discreta? Así es. La transformada discreta del coseno. ¿Sí? Así es que viene siendo una variante de la transformada rápida o de la transformada de Fourier. Pero la transformada de Fourier nos da valores complejos, ¿sí? Y ahí hay un problema, ¿no? Y la Sí, ya al transformada discreta, descomponerla en valores senos, solamente tenemos valores reales. valores reales, es la ventaja, ¿sí? Entonces, los datos que nos llegan, lo analizamos en otro dominio mediante la transformada discreta del coseno, ¿sí? Y entonces, en otro dominio es más fácil visualizar qué datos son redundantes y qué no. Hacemos como una especie de redistribución de la energía, ¿sí? Y donde está más concentrada la energía, ahí nos vamos a codificar. Por eso es muy útil la transformada discreta del coseno. Ajá. ¿Vale? Entonces, gracias equipo 7. Vamos con el equipo 8. Mi compañero Luis va a presentar nuestro. Sí. Sí, voy. Están presentes los tres compañeros, ¿verdad?
Sí. Sí, profesor. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve la presentación. Ok. Sí. Bueno, buen día. Nosotros vamos a hablar sobre la descripción de una aplicación específicamente en los microcontroladores, en la compresión de audio. Y nosotros investigamos en la codificación y la reproducción de archivos MP3. Somos el equipo 8. Aquí pueden ver un índice con algunos de los temas con los que vamos a hablar a continuación. Y pues a mí me toca hablar un poquito de qué es la introducción y algunos algoritmos de compresión de datos. Bueno, ¿qué es? La compresión de audio es una forma de compresión de datos específicamente en la reducción del tamaño de los archivos de audio. Los algoritmos de compresión de audio normalmente son llamados códecs de audio. Existen dos tipos de compresión basados en algoritmos de compresión sin pérdida o algoritmos de compresión con pérdida. Puedes pasarlo así. Ok. La compresión de audio es un proceso por el cual se reduce la tasa de bits de una señal digital de audio, buscando como fin la reducción de su peso en disco. El sonido son oscilaciones que se transmiten por un medio material mediante medio que normalmente puede ser el aire. Cuando hablamos de audio estamos hablando de una adaptación del sonido a otro medio, el paso a un soporte. Existen diferentes soportes de audio como pueden ser el vinilo, las cintas magnéticas o un formato digital como MP3 o OGG. Puedes pasar a la siguiente. Algoritmo de compresión de datos. Bien, pues la compresión de datos es la técnica en donde se reduce el tamaño físico del bloque de datos de información en bloques de datos más pequeños. La compresión de datos se basa en la transformación del volumen de información manejable, o sea, procesar, grabar, transmitir, ¿vale? Puedes pasar a la siguiente. La compresión de audio es un aspecto de reducir el tamaño de la información, especificando en la reducción del tamaño de los datos del archivo. Y pues a continuación les voy a explicar un poquito de qué tratan algunos, ¿puedes pasar a la siguiente? Algunos de los algoritmos más utilizados. Por ejemplo, aquí tenemos, enlisté algunos, es el WAV, el FLAC, el ALAC, el MP3 y el ACCA. Iniciando por el WAV, el algoritmo WAV, uno de los iniciales en la transformación de audio, se utiliza principalmente para codificar pistas de audio sin pérdida de datos, que son idénticas a los CD de audio en términos de calidad. ¿Vale? Por hablar de los FLAC, por ejemplo, es un formato de audio semejante al MP3, pero sin pérdida, lo que significa que el audio se comprime en el FLAC, sin pérdida de calidad. Hablando del ALAC, en el formato ALAC, es un algoritmo para mantener sus canciones sin compresión, pero la gran diferencia es que sería idéntico a la fuente original, las pistas musicales aplicados sobre este algoritmo. Este formato de audio sin pérdida es similar a otros de los que quizás hayas escuchado, en donde el audio se codifica utilizando un algoritmo sin pérdidas que se almacenan en un contenedor MP4. Y pues uno de los más famosos que es el MP3, que es el formato de compresión de datos digital, tipo comprimido con pérdida de información. El formato MP3 es apreciado por el sentido auditivo humano. Entonces, este tipo de formatos son los que generalmente se usan más en las industrias que manejan los microcontroladores. Y hablando de un último, que es el AAC, es un modelo de compresión de audio digital como extensiones MPEG G2. Es un formato de compresión con pérdidas de datos y promete más calidad que el MP3, aunque son archivos más grandes, ¿no? Y es más fijo para una misma velocidad de transmisión, que son de tamaños iguales. A continuación, mis compañeros les van a hablar un poquito más de qué pasa con el microprocesador y la codificación del audio a través de hardware y software.
Bueno, compañeros, yo les voy a hablar un poco de lo que es la codificación a través de el hardware y el software. Primeramente vamos a irnos a lo que es una solución de hardware. La forma más sencilla de codificar el audio a través de un dispositivo de hardware podría ser a través de este dispositivo que nosotros tomamos como referencia, que es el BS1053B. Es un microprocesador que realmente toma la señal de audio y la transforma en una señal de audio analógica. Esto lo hace a través de un convertidor digital analógico de 18 bits y pues ofrece múltiples ventajas, siendo la primera de ellas pues que ya nos ofrece como tal una ranura de memoria micro SD, la cual puede ser bastante útil ya que esto permite almacenar distintos archivos de audio. Tiene una gran flexibilidad, ya que además de, bueno, de estos componentes que nos sirven para la decodificación de audio, también cuenta con 8 pines de entrada y salida de propósito general, como el que podemos utilizar en las prácticas, y pues se puede usar para características de distintas aplicaciones, como leer bits, configurar interruptores o LEDs de estado, lo cual resulta bastante útil para adaptar a un proyecto más escalable. Tiene una conexión hacia los microcontroladores a través de SPI, que es una interfaz periférica serial, y de SDO, que es una entrada-salida Secure Digital, me parece. Y pues bueno, esto lo hace bastante compatible con múltiples microcontroladores, además de que la compatibilidad que tiene es bastante buena, que va desde el formato MP3, WAV, OGG o MIDI. Cualquiera de estos nos sirve para hacer la decodificación de audio. Sin embargo, pues una de las más recomendables, como ya lo mencionó mi compañero, es el formato MP3, ya que ocupa menor espacio y ofrece una aceptable calidad de audio. Bueno, tenemos también otras soluciones, las cuales ya van más enfocadas a la parte del software. Aquí podemos utilizar lo que es la herramienta de desarrollo de la familia de microcontroladores, STM. Esta herramienta se llama STM32CubeMX. Y pues bueno, para llevarla a cabo es necesario utilizar microcontroladores del tipo ARM Cortex M4, como el que vemos en la imagen superior. Este igual lleva hace una conversión de audio. Aquí lo que se tiene que hacer más que nada es a través de las bibliotecas que contiene esta herramienta de desarrollo para poder hacer lo que es la transmisión y la decodificación del audio, lo cual en contraste con la solución anterior, que es a través del hardware, ya no es necesaria porque la placa anterior, esta, ya tiene prácticamente todo el software integrado únicamente ya para que la persona que esté desarrollando el proyecto pues haga uso de ellas y se pueda conectar a través de de unos altavoces o de unos auriculares para la reproduccción de audio. Otra herramienta muy útil para principiantes es el kit de descubrimiento, que es el que está en la imagen de abajo, que es el STM32F4 691 disco, el cual nos ofrece pues de igual forma una decodificación de audio que viene integrada en su arquitectura, pero además también nos da la posibilidad de hacerle una conexión vía micro USB para que podamos cachar todos esos archivos de audio y también una pantalla LCD para reproducir el siguiente archivo, irnos al pasado, lo cual puede ser útil para irlo probando. Sin embargo, también a través de las herramientas de desarrollo de STM32CubeMX podemos identificar cómo es que se está llevando a cabo el rendimiento de decodificación de audio a través de los microcontroladores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta herramienta en este kit, muchas veces se ocupa más el CPU para las operaciones que está realizando la pantalla LCD que para la misma decodificación de audio, llegando incluso a tratarse un contraste de 50% a 10%.
Entonces, es una buena alternativa el usar este tipo de kits. Sin embargo, pues se recomienda más el uso de este otro tipo de microcontroladores, como el STM3264, bueno, los que aparecen aquí, en la segunda viñeta, para una mejor codificación de audio. Ahora sí que las diferencias entre la codificación de software y de hardware es únicamente, pues, la expertise del desarrollador y la aplicación que se le va a dar a este codificador para audio. A continuación les hablaré a mi equipo de cómo se conecta el códec. Muchas gracias. Bueno, para empezar, vamos a retomar el tema del audio. El audio sin pérdidas se refiere a un audio puro, por así decirlo, sin comprimir. Completamente existen muchas compañías que se han dedicado a mantener la fidelidad. Un audio sin pérdidas es una salida sin modificar el proceso de la grabación. Asimismo, los formatos que se tienen hoy en día y los archivos de audio son ejemplos de formatos con compresión sin pérdidas, los cuales ya logran comprimir el tamaño de los archivos, pero sin perder una calidad general en el audio. El nivel de compresión o el ahorro de espacio que ocupan los archivos muchas veces no es tan grande en los archivos con pérdidas. Como hemos manejado, consideramos que el mejor ejemplo es el MP3. Generalmente, perdón, pueden cambiar la diapositiva, por favor. Generalmente entendemos que un archivo comprimido sin pérdidas es una copia directa de una grabación, pero lo que reducimos en tamaño a una transmisión menor, o bueno, a un menor ancho de banda, lo construimos más tarde conservando la información musical. Por ejemplo, hay un gran parecido con un fichero comprimido de zip que un documento más complejo. Esto puede contener menor tamaño, pero al transportarlo a otro lado es donde se descomprime y se restaura su formato original. Hay varios tipos de códecs. Por ejemplo, nuestra definición de codificador, a esto nos referimos con códecs. Es una pieza de software capaz de convertir una señal analógica a una digital y se transmite sobre una red de datos. Como ya lo vimos con los compañeros anteriores, pues existen los de video también, los de audio. La diferencia entre estos es el algoritmo diseñado para comprimir y descomprimir los archivos. Con archivos de audio perdón, ¿pueden cambiar la diapositiva, por favor? Con los archivos de audio tenemos una interacción entre la calidad y también el video, la velocidad de los bits y el programar y desprogramar los algoritmos. También de términos generales con respecto al hardware, los códecs de audio son diferentes. Los conectamos a una fuente analógica a la computadora. Esta se conecta directamente a un códec de audio y transfiere nuestro sonido. Por ejemplo, lo podemos pasar digital a análogo o viceversa. Y para el micrófono se logra generalmente conectando un dispositivo, por ejemplo, en tu línea de entrada o de salida, depende del sistema. Estos conectores tienen un aspecto que podemos encontrar en un reproductor de CD, los portátiles los descargan disquitos, y reproductores MP3 como auriculares típicos. También, pues, mientras los códecs de audio se utilizan en computadoras personales, hay un mayor número en otros dispositivos que los necesitamos para mantenernos al día con la tecnología. Básicamente, cualquier dispositivo capaz de reproducir audio en una computadora utiliza, pues, códecs. Nada más para finalizar, pues, nos gustaría concluir con la compatibilidad que hemos detectado al menos. Por ejemplo, los principales o los problemas directos para los codificadores de audio es que existe un número muy grande actualmente. Entonces va a ser muy difícil a veces que tantos diseños específicos puedan trabajar para un determinado tipo de archivo. Por ejemplo, el formato de un códec A
podría funcionar un reproductor de MP3, mientras que otro, por medio de otro fabricante, podría ofrecer un distinto sonido, un sonido tal vez menor con respecto al original, pero porque al menos ha avanzado tanto estas implementaciones que se tienen muchas variantes. Por nuestra parte sería todo. Les dejamos aquí la bibliografía para que la puedan consultar. Ok, sí, ya estamos justos en el tiempo. Sí, gracias, equipo 8. Entonces, seguiremos mañana con el resto de los equipos. ¿Sale? Entonces, que tengan buena tarde. Gracias, profesor. Gracias, profe. Lo que ya hayan expuesto, Hasta luego, profe. hay que presentarse a clase. ¿Sí? ¿Sale? Hasta mañana. Sí, profe, hasta mañana. Profesor, disculpen,